Faltan pocas horas para lo que va a ser este gran aniversario de nuestra Magda. Estamos acá en Radio Andina, que nos ha prestado muy amablemente sus instalaciones. Tuviste una entrevista también acá hace algunos días, ¿no, Yañita? Claro que sí, Eduardito, y hoy estamos pues ya a pocas horas ya de empezar este bonito aniversario. ¿Vas a tener chachá nuevo? Mm, ¿Ropita nueva? ¿Vestuario nuevo? ah, claro que sí. No te dicen chachá tu ropita No, nueva. no, primera vez he escuchado ¿Cómo chachá. dicen chuchú? Ni chuchú. A mi sobrina le No. dicen, ponte tu chachá nueva para salir, su chachá, su vestidito, ¿no? Ah, ya. No, sí, gracias a los padrinos, gracias, tenemos vestuario tanto del Oye, grupo. escuché que una madrina dijo, yo te mando tu vestuario. Y va. No, sí, ya está todo listo, ya ¿Cómo se llama está ella? mi Rosita linda. Gracias a Rosa, a toda su familia, la gente pues Primera que ama, fila, me primera imagino, fila, ¿no? sí, a la madrina, gracias por este Oye, hermoso ya tienes vestuario. una consulta. ¿Tú tienes problemas de la memoria o no? ¿O tienes todo No, ok? nada, todo ok, Te pero digo a porque veces me pongo pues así. te digo porque el otro día que estuvimos conversando te olvidaste la letra de La Ciega. Y Ah. tú te has vuelto así como que la desmemoriada, porque no te acordabas la No, letra. es que tú me estabas haciendo otras preguntas, pero ya estoy preparada, pues ya estamos a horas. ¿Te y acordarás? claro que sí. Porque me imagino que cuando claro toque que La sí. Ciega, pues te Para dice, nuestra- si te dice Alejandro, sube manga, y tú dices, es que no me acuerdo la letra. Mucho no, yo roche. no, ya me preparé. A ver. Además hoy día traigo mi coro, todo ya. ¿Ah, sí? ¿Ha venido con coristas? Sí, coristas. A ver, Ya ves. hoy un poco más me traes el equipo de sonido. A Ya. ver, A ver, 3, chicos. 2, 1. En el escenario, Magda, la voz sensual te canta ciega. Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sintiendo por quererte a ti, lo que estoy sintiendo por amarte a ti. ¿Cómo suena el aguajal? A ver, el aguajal, chicos, coro. El aguajal es el lugar. No, Como la no Lizal, es pues, ¿no? así. Sí, así es. Así, Bueno, a en ver. mi tierra lo cantan así. Bueno, yo no Ay, tengo voz, me da roche cantar. Pues. Imagínate con esta voz a tu voz, pues, me borran me apagan el canal. No, mejor vamos a hacerlo en el escenario, todas las sorpresas, Eduardito, porque si vamos a empezar a cantar No vamos a contigo, terminar, ¿no? contigo al menos la gente se va a Se va a desanimar. desanimar, de verdad que sí. Mejor dejémonos para la noche con los profesionales que se encargan de esto y nosotros sigamos preguntando. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? El rosado, el fucsia y el rojo. Nosotros tenemos ciertas preguntas indiscretas. Por ejemplo, ¿qué tipo de ropa interior usas? ¿Normal, matapasiones, bombacha, hilo, boxer? Depende del momento. Uy, Dios mío. Por ejemplo, ¿en qué momento usas hilo? No, la verdad, hilo nunca, No has nunca usado uso, hilo. no. Algunas me dicen que no usan hilo porque molesta, dicen que sienten algo ahí. Como que te Hilo raya. dental, sí. Ah, y el hilo dental sí es normal. Entonces, ¿cómo normal o boxer o con blonditas, medio cachete? Me gustan los encajes. Encajes, Sí. perfecto. Igual también me imagino en la parte superior, Sí, porque también. normalmente es casi modelito, ¿no? Sí, pero ahorita por el bebé no puedes usar pues tus encajes. Lógico, así, pues no, todavía no está se el puede. ¿Cuánto tiempito tiene la bebé? Un añito, Ya un añito, año, ¿no? sí. ¿Ya está caminando? Ya caminando, hablando, incluso bailando. ¿No canta? Ya está cantando, Uy, está Dios mío, taradeando. ya tenemos Tú ya le la pones- sucesora. Tú le pones sirena y empieza a bailar. Ah, mira. ¿Cómo Sí. suena sirena? ¿Cómo es una sirena? No, ¿cómo suena Ah, sirena? ya, yo escuché cómo es una sirena. Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena, tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena. No es por nada, pero ese acá es bien coquete, ese lunar, ¿ah? Ya me imagino cuánto te ha molestado. La vez pasada hablamos de eso, ¿no? Mucho, sí, mucho me fastidiaban, ahora ya un poquito menos, ya, no ¿Cómo va sé, tu corazoncito? Está chévere, ¿no? tranquilo. Porque te veo en tus ojos así plenos, miras a los ojos, porque normalmente cuando uno tiene el corazón un poco dolido o travieso, no suele mirar a los ojos, o triste, ¿no? Siempre la mirada es un poquito vaga, ¿no? En cambio ahora te veo y me miras a los ojos, lo mantienes la mirada, quiere decir que o miras bien y no eres visca. No, de verdad estoy muy feliz, Eduardito, gracias, de verdad, agradecerle a Dios, ¿no? Gracias a Dios siempre digo, porque siempre pasan las cosas por algo. Como que dicen, ¿no? Dios puso a la persona exacta en el momento exacto para que vivas una vida ideal. Yo creo que sí, y estoy eternamente agradecida, pues, a mi familia, a mi pareja,
De verdad me ha tocado una persona maravillosa que comprende mi trabajo, que me motiva día tras día. Vive y respira música, pues, ¿no? Y realmente sí, y compartimos, ¿no? Esa misma emoción al cantar. Agarra su guitarra, agarra su acordeón, agarra cualquier instrumento que él agarre. A mí me gusta cantar ahí. También agarra Magda. Claro, a veces agarro, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿De dónde?